crítica que hace Kant a la razón, que es muy radical, la razón teórica, están convencidos de que nosotros no podemos conocer cómo son las cosas. No podemos conocer la realidad de nada. Lo único que podemos conocer son apariencias. En el lenguaje kantiano, fenómenos. Pero claro, lo que las cosas son justamente lo que no comparece. O sea, lo que las cosas parecen ser es lo que realmente no son. Esa especie de tajo radical entre lo que él llama en su lenguaje el noúmeno, el en sí o la realidad en sí de las cosas, y la apariencia o el fenómeno, etcétera, no se había dado antes ni mucho menos. Está claro, y eso lo saben perfectamente todos los filósofos clásicos, ¿no?, que hay algunas realidades que son especialmente difíciles de conocer. Pero en lo que tienen de realidad, lo tienen precisamente de invitación, de desafío, de reto a ser penetradas esas realidades intelectualmente. Esto me parece que es muy decisivo. Usted dice, ¿en qué sentido se podría decir que la filosofía pues contribuye a la humanización del ser humano o quizá no tanto? Yo creo que la filosofía, en la medida en que ha perdido, yo creo que no del todo, pero sí en una forma realmente muy significativa en los últimos 2 siglos sobre todo, esa vocación teórica, es decir, de conocer las cosas como son, ha dejado de prestar un servicio a la humanización del ser humano muy notable. No digo yo que no haya prestado otros servicios, desde mi punto de vista esencialmente menores. Y por supuesto, si ya vamos pues a algunas formas de filosofía más, no sé, pues sin duda, vamos, no quiero hacer un juicio general porque sería injusto, pero yo sí notaría esto, es decir, creo que realmente la filosofía ha experimentado una crisis vocacional, si se puede decir así, o en su vocación originaria. La palabra filosofía significa amor al saber, claro. Como dice Platón, lo explica estupendamente en el diálogo El banquete, ¿no? Es una forma del philein, ¿no?, del amor, del eros, del deseo, el deseo de saber. Y lo fundamental desde el punto de vista humano, o el enriquecimiento de humanidad que aporta la filosofía, uno de mis maestros, o de los que considero mis maestros, Joseph Pieper, decía que todo auténtico saber tiene algo de filosófico, precisamente porque siempre nos deja insatisfechos. La gran enseñanza, si se puede decir así, de la filosofía es que la realidad es muchísimo más rica que todas nuestras configuraciones mentales sobre ella y todas las teorías que podamos hacer sobre ella. Y por tanto los problemas filosóficos en el fondo son, como decía Platón, son aporéticos, o sea, son caminos que nunca tienen un final. Siempre puedes profundizar. Y el aporte fundamental de la filosofía es acostumbrarnos a, digamos, a la insatisfacción permanente, a que es muchísimo más lo que nos queda por saber que lo que ya sabemos. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates, ¿no? Pues mire usted, eso ya es saber algo, y no poco importante. Muchísimo más que el sabiondo, que se cree que ya no le queda nada por saber. Ese es el más ignorante de todos, porque ignora que ignora. Por lo menos el filósofo ya da un paso, que es saber que ignora. Oiga usted, aprender a echar de menos. Aprender a darnos cuenta de que cualquier acercamiento nuestro siempre se queda corto. Esto es un rendimiento
intrínseco, yo diría práctico de la filosofía, de una, digamos, de una potencia humanizadora extraordinaria. Y sin embargo, a mí me parece que esto es un servicio que la filosofía ha dejado de prestar, no totalmente, pero sí en una medida no pequeña, en el momento en que se ha convertido en un discurso ombligocéntrico. Muchos filósofos hoy en día piensan que la realidad no es otra cosa que lo que pensamos, decimos, hacemos que sea o incluso sentimos que es. Pero en el fondo no es nada más que una proyección del yo. Esto a mí me parece que es cercenar, digamos, es verdad, la filosofía desde luego es la teoría de mayor ambición, claro. Y en la medida en que la filosofía se pervierta en su vocación teórica más exigente, pues deja de prestar un servicio, a mí me parece importantísimo. Yo creo que no es que lo haya dejado de prestar del todo, pero me parece que eso ha sido un bajón importante, ¿no? Y en relación con lo que dice de la virtud, pues yo diría simplemente que bueno, quizá esto habría que pensarlo más porque es una cosa muy, muy seria, pero yo diría así, bote pronto, que la verdad no es solamente algo que se deja conocer, o quizá en primer lugar es el conocimiento verdadero, eso es la verdad. Pero en la medida en que es verdad, también acaba involucrando pues a la voluntad, al apetito recto, como dicen los aristotélicos, y al corazón del hombre. O sea, la verdad puede ser conocida, pero también puede ser vivida. Eso también es lo que está implicado en el concepto de praxis, ¿no? Y puede ser dicha. Y la verdad vivida, sobre todo vivida de una forma estable, convertida en hábitos estables, en pautas estables de conducta, eso es lo que se llama virtud, por lo menos en contexto de Aristóteles. Sin duda. Una de las, quizá otra forma de responder a eso que usted plantea, yo creo que la daría esa respuesta al propio Aristóteles diciendo que la principal virtud es una virtud intelectual. Es una virtud que perfecciona, digamos, el juicio práctico humano, pero el juicio, que es la prudencia, la frónesis. Según él, es un poco el hábito que, por supuesto, está en el centro de todo el organismo moral, pero realmente es un hábito intelectual, es una perfección de la capacidad de juzgar, del juicio práctico, ¿no? Sí, sí, perdón. Sí, 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 sí. Bueno, pues felicitarle en primer lugar. Oh, por Dios. Y luego me ha gustado muchísimo y hacerle una pregunta. ¿No cree que ese deseo de saber, esa reflexión que falta, esa lógica que falta y esa buscar la verdad, no tendría que haber una filosofía desde las más tierna infancia, con una filosofía para niños, en lugar de la ciudadanía o lo que sea? Lo más importante del hombre es que aprenda a pensar, que sepa expresar lo que piensa, Sí. que tenga reflexión y que tenga lógica. Yo humildemente creo que muchos de los chicos que fallan en la educación secundaria es porque ese desarrollo intelectual del raciocinio, de la reflexión, de la lógica y en definitiva, como decía usted, del verbo, de la palabra, no lo tienen desarrollado desde pequeños. Claro. Entonces llegan y se les hace una masa con Claro, esas grandes sí. teorías que no son capaces de asimilar. La gente está todo el día con el iPad o el iPhone o el iPod o como se llame eso, que bueno, que pueden ser cosas fantásticas sin duda, ¿eh?
pero la gente muy joven a veces no tiene un mínimo capacidad de sobriedad, digamos, de saber usarlo como lo que son instrumentos, ¿no? Y como por otro lado están diseñados para que uno se engolfe en ellos y se pase cuanto más tiempo mejor, como la televisión, pues el resultado es que mucha gente ahora mismo lee muy poco. Tampoco esto es una cosa para escandalizarse, ¿eh? Porque leer es una cosa esforzada y siempre ha costado trabajo. Y no es un tema de la gente de ahora, es un tema de la gente de siempre. Yo cuando era estudiante pues también tendía a la ley del mínimo esfuerzo, ¿eh? Y estudiaba las cosas que sabía que iban a entrar en el examen. Alguna vez, por excepción, alguna cosa que me interesaba. Me parece que eso no es una cosa nueva, ¿eh? Pero sí que es verdad que ahora mismo hay tal cantidad y tal calidad de instrumentos de dispersión de la atención, y la esencia del estudio es justamente el concentrar la atención en un asunto, retenerle la mirada a algo que, oiga usted, que necesita ir despacio, ¿no? Pues claro, es tal la rapsodia icónica que nos viene por todos lados y tal la cantidad de elementos de dispersión al que todos estamos sometidos, pues que realmente es difícil. O sea, no es nada fácil la actitud del estudio, no es nada fácil. Es un reto realmente muy decisivo que la gente coja afición a la lectura, a la escritura. Y desde luego a mí me parece que si la gente saliera no ya solo del bachillerato, de la universidad, sabiendo leer y escribir, leer despacio y enterándose, ¿eh? Y escribir, no, estoy diciendo una cosa pero yo esto me daría mucha vergüenza decirlo en otros ámbitos, pero aquí me voy a atrever a decir, pero yo reivindico el llamado trivium, el currículum medieval. Bueno, por supuesto que me parece que no, o sea, no es posible importarlo desde hace 7 siglos, ¿verdad? Pues tal cual, ¿no? Habría que... Pero es una cosa que está estupendamente bien inventada. En el currículum medieval, saben ustedes, pues digamos, el tronco, bueno, hay 2 troncos, ¿no? El llamado trivium, los 3 caminos que en el fondo se refieren al arte de la palabra, al dominio del lenguaje, ¿no? La gramática, el arte de hablar bien, o sea, de usar bien el lenguaje. La dialéctica, que es el arte de pensar con rigor, la lógica, podríamos decir, es lo mismo. Y la retórica, que es el arte de hablar con elocuencia, o sea, con persuasión, con convicción, el arte de convencer, de adornar el argumento para que sea más persuasivo, ¿no? Y luego está pues el quadrivium, que tenía más que ver con el dominio pues de la matemática, o sea, el cálculo, la aritmética, la música. En la universidad medieval la música era una disciplina fundamental, ¿no? ¿Cuál era? La música, la aritmética, la astronomía y la otra no me acuerdo cuál. Ah, la gimnástica. Un segundo, pero vamos, yo esto, ya digo, me da un poco de vergüenza decirlo así en público, pero en privado no tengo ningún problema en decir que eso está muy bien pensado. Y si la gente saliera de la universidad, por lo menos con el trivium bien pillado, joder. Vamos, no digo yo que otras cosas además del trivium no sobren, ¿eh? Pero desde luego me parece que cualquier otra cosa, la gente en mi facultad, ¿verdad?, pues se pone a estudiar cuerpo, juego y movimiento, que es una asignatura
que hay en la facultad donde yo trabajo, ¿no? Y resulta que no sabe escribir, o ya digo, se marean cuando ven una frase subordinada, pues sinceramente me parece que estamos construyendo la casa por el tejado. O sea, esto es un problema no pequeño. Sí, sí. Sí, perdón. Claro. No tengo ninguna objeción que hacer a todo lo que ha dicho. Estoy bastante de acuerdo. Únicamente matizaría que yo, o sea, enfatizar el valor que tiene el uso teórico y práctico de la razón, es decir, aquellos esos que están más comprometidos con el valor de la verdad y del bien, no implica un desdoro, un desprecio del valor, digamos, técnico, utilitario de la razón que está más comprometida con la eficacia. Creo que también es una forma humana de emplear la razón, el buscar los mejores medios, ¿no? La tecnología y tal, ¿no? Pero, en último término, es un error fundamental pensar que los medios son fines y engolfarnos en los medios y pensar que por el hecho de que contamos con mejores medios y técnicas, etcétera, somos más como personas.
Esto es un error garrafal. Además, es un error, no simplemente, no, es un error que acaba trayendo, digamos, mucha cola de otros errores, ¿no? Y ese sí que es un problema actual muy importante, o sea, pensar que realmente somos mucho más listos porque tenemos cañones de fotones en todas las aulas, o pizarras digitales, o pensar que el sistema educativo está mejor porque se invierte más dinero en él. O pensar que la universidad, por ejemplo, pues es innovadora, que esto es otro topicazo, ¿verdad? Pues la innovación, ¿no? Olvidando que la innovación no es llenarnos de pizarras digitales, ni de dineros, ni estar mucho más comprometidos con los poderes, no. Sobre todo la innovación, al menos en la universidad, consiste en que alguien tenga alguna idea nueva. Y eso es imposible si uno no lee libros gordos, que son con los que uno piensa y se le ocurren nuevas ideas. En mi gremio, los profesores de universidad, hay de todo, pero hay mucha gente que está muy ciega con esto. Es la impresión que yo tengo, o sea, gente que... Pero después de haber pasado por la infantil y por la escuela primaria y el bachillerato. Y en realidad eso ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo. Y confundimos los medios con los fines, Sí. constantemente. Y cuando hablamos de virtud, nos creemos que es algo que una persona o es virtuosa o deja de serlo. Cuidado, la virtud es un proceso. Es una repetición constante de nuestra propia personalidad hacia esa verdad que en algún momento se nos ha dado como posible de conocer. Y el insistir en ese conocimiento es lo que nos hace virtuosos, pero evidentemente es un proceso inacabado, como decía antes, como apuntaba antes, hasta el final de nuestra vida. Claro. Seremos virtuosos hasta donde hemos podido llegar, al final, pero Claro. sin dejar de intentarlo constantemente. Como dice un colega, el hombre no nace entero ni termina nunca de enterarse. Estamos... Sí, sí. Me gustaría saber si usted, supongo que conoce perfectamente o tiene idea de cuál es la filosofía que subyace en el intento que hay ahora de competencias básicas en primaria y eso. Ahora los maestros tenemos que empezar a programar por competencias básicas. Ya pasó lo señalado, pues esta es la tendencia actual, no en todas las encuestas, pero sí que por ahí va. Sí. Bien, yo he tenido unas nociones de por dónde van las competencias, con una ponente que nos dio un par de charlitas. Y bien, pues en ello estamos, y sí, a mí ha habido algunas cosas que me han llamado la atención, que un poco al hilo de lo que aquí estamos viendo. Sí. Unas cosas, pues, por ejemplo, cuando hacíamos intento de hacer algo, decíamos, no, objetivos no. Conocimientos tampoco. La palabra conocimientos y objetivos se eliminaba. Y había insistencia constante en tareas. Yo estoy en un ámbito muy específico, es primaria, y además de primaria es otro sector mucho más específico, educación especial, con lo cual no hay subordinada ni nada que se le parezca, sino que hay niños con otros tipos de problemas, pero esto se hace en primaria, se hace en eso y en todas partes. Con lo cual a mí lo que me llamó la atención era que esas dos palabras, conocimientos y objetivos no, y tareas, me quedé con la cosilla, digo, bueno, aquí ya estamos otra vez eliminando la parte más profunda, más de fundamentación teórica. Claro. Me pareció que por ahí va un poco. Yo trato de sacar de cada una cosa que me dan lo más provechoso Sí. para mí, y entiendo que hay unas cosas que son muy útiles y eso es lo que estoy intentando. Sí. Yo no... Sí. Yo me llama muchísimo
Perdón, incluso sí. se había estado leyendo todas las ponencias y no hay nada que hable de competencias básicas Mm, al año que viene. A ver, examinar, porque hay que saber de lo bueno y lo malo que tienen todas las cosas. Tendremos sí, que entender todos los cambios y todos los movimientos que vienen, por algo vienen. Mi posición es sí, intentar sacar lo bueno, pero me ha llamado la atención estas dos pendientes, como conocimientos y objetivos. No había que hacer tareas. Los niños hacen, cuentan, dicen, bien, pero claro. díganme. Yo, vamos a ver, no, el ámbito en el que usted trabaja en primaria y en educación especial, la verdad es que yo no sabría qué decir sobre esto. Yo voy a hacer una reflexión general brevísima, pero muy breve, que a lo mejor pueda enmarcar algo de lo que habría que decir, y no yo, sobre esa cuestión, ¿no? Yo, en general, el concepto mismo de competencias básicas, no tengo ninguna objeción. O sea, no me parece que sea asignificativo completamente. Y yo no lo he visto en el ámbito de la primaria, etcétera, pero he visto muchos documentos que ya circulan pues en la universidad con motivo del proceso de Bolonia, que también se hablan de muchas competencias básicas, y muchas de ellas podrían perfectamente asimilarse a algunas de las tres famosas del Trivium que he mencionado, ¿eh? O sea, competencias expresivas, saber, por ejemplo, pues eso, desarrollar un discurso en público de forma convincente. Esto es algo que se dice explícitamente en muchos documentos de Bolonia como una de las finalidades que hay que perseguir, etc. De ninguna manera me parece una cosa, bueno, creo que es interesante. Lo que yo no veo en modo alguno es que eso, aunque pueda distinguirse conceptualmente, pueda separarse realmente de los contenidos. Y es que esto es lo que está, por decirlo así, en el dogmatismo pedagógico actual. O sea, y sinceramente es que yo no veo, o sea, ¿cómo puedes tú promocionar el sentido crítico o la capacidad reflexiva si la gente no sabe cosas? O sea, lo primero que hace falta para que uno pueda reflexionar es que tenga algo sobre lo que reflexionar. Claro, y ese tener algo sobre lo que reflexionar da la casualidad que consiste, entre otras cosas, en memorizarlo, porque sabemos las cosas que recordamos, cosa que el 90% del gremio pedagógico parece haber olvidado. Por supuesto, no todo, ¿eh? Pero, oiga usted, pero claro, vete tú a reclamar ahora mismo, sobre todo en el discurso de las competencias, básicas o no tan básicas, pues el tema este de la memoria. No aparece ni mencionado. Bueno, porque es que es una palabra tabú. Todo el mundo, o medio mundo, lo asocia mentalmente, ¿verdad?, pues con el dogmatismo y la... Usted, si las cosas se piensan... Lo único que no puede ser crítico y reflexivo es la ignorancia. Pero si la gente sabe cosas, si se trata de un auténtico saber humano, el saber humano al menos